Híjole, y ahora sí que tenemos un programa, abróchense los cinturones. Gibran Ramírez. Gibran, de veras que me da muchísimo gusto que hayas venido a platicar con nosotros. El gusto es mío, Tere. Un hombre joven, inteligente, con un currículum académico realmente importante. Creo que en México el proceso de construcción de los rasgos más autoritarios empezó con Felipe Calderón, que todos esos rasgos se han fortalecido en el sexenio actual con López Obrador. Yo espero que la reforma electoral no avance, y en ese sentido guardo cierta fe en Ricardo Monreal y en algunos de los senadores de Morena. Sí creo es que de 2000 a 2006 vimos a un López Obrador en que sus defectos estaban atemperados por sus virtudes. Oye, ¿y el presidente se da cuenta, sabe de todas estas irregularidades de las que estás platicándonos, Gibran, o no sabe? Yo creo que le gusta no saber. Ándale, eso me encantó. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Nos da muchísimo gusto recibirlos en una emisión más de Valle de Lágrimas. Híjole, y ahora sí que tenemos un programa, abróchense los cinturones. Fíjense que hace muchos años había un programa en la tele que se llamaba 24 horas, que hacía Jacobo Zabludovsky. Les estoy hablando de la prehistoria, como de la época de los dinosaurios. Bueno, y entonces cuando había un buen invitado decía, señora, señor, dele un codazo a su marido, avísele a su esposa, porque vamos a tener un gran programa hoy. Y de eso sí estoy absolutamente segura, porque tenemos el gran gusto de que nos acompañe el día de hoy en nuestro espacio Gibran Ramírez. Gibran, de veras que me da muchísimo gusto que hayas venido a platicar con nosotros. El gusto es mío, Tere. Un hombre joven, inteligente, con un currículum académico realmente importante. Estudió ciencia política en la UNAM, tiene una maestría en el Colegio de México y tiene un doctorado también en ciencia política en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es comentarista de distintos espacios, en la radio, en la tele, en redes sociales, y además ustedes lo pueden leer cada semana también en el periódico Milenio. ¿Sí? Así es, cada lunes en Milenio. ¿Hice bien la tarea? Lo dijiste todo bien. Eso, si no, pues ahí me das un pellizco de vez en cuando. No, Gibran, de veras qué gusto tenerte aquí en este espacio, porque a mí me ha gustado mucho leerte, conocerte, y darme cuenta, pues, de una serie de cambios, de giros que has tenido en cuanto a tu perspectiva política. Ahí te va. Fíjate que Petro, el presidente de Colombia, que tú seguramente has seguido, un hombre de izquierda que finalmente llega a la presidencia colombiana, ayer hizo una declaración que me dije, tengo que abrir la plática con Gibran con esto. Dice Petro, entre más nos alejemos de una democracia liberal, más cerca estamos de un régimen autoritario. A ver, Gibran, esto, ¿cómo lo lees? ¿Cómo lo ves? Desde el punto de vista académico y también desde el punto de vista político, porque eres un político también. Cuéntame. Pues yo creo que Petro tiene razón y que el momento del mundo es muy delicado en eso. Tenemos presidentes autoritarios en diversos países que también son muy populares. Digo, contrario a lo que dice el presidente López Obrador y su aparato de comunicación, no es ni de cerca de los presidentes más populares del mundo. Tiene una popularidad sobrevaluada, pero sí tenemos algunos de los más populares del mundo cerca y son presidentes autoritarios. Bukele es el ejemplo más claro, ¿no? No con una retórica de izquierda como la que legitimó en su momento a López Obrador, pero ha ido avanzando con un discurso de mano dura,
Un discurso que yo creo que le agradaría mucho también a la derecha mexicana, de combatir a las maras y encerrarlos, dejarlos sin comer, algo que se ha demostrado fallido en los estudios de política pública, ¿no? Hay países como Colombia que lo han hecho un poco mejor en algunas regiones, en ese trato con pandillas y con crimen organizado. Pero sí es cierto que por lo menos desde 2008, las condiciones de crisis económica y después la crisis del COVID, que yo creo que es el cierre de este gran ciclo de crisis en el mundo, provocaron un incremento de la desigualdad muy importante, un desencanto con la democracia en los países donde se había alcanzado y del pluralismo en general. Y esto fue madurando hasta que las inercias han llevado a que las instituciones más autoritarias y verticales tomen cada vez mayor protagonismo. Yo creo que Petro tiene razón, yo creo que es un riesgo. Creo que en México el proceso de construcción de los rasgos más autoritarios empezó con Felipe Calderón, que todos esos rasgos se han fortalecido en el sexenio actual con López Obrador. El López Obradorismo en ese sentido es una continuidad del calderonismo y que mucho de lo que avanzamos en materia de pluralismo perdió legitimidad por el actuar de los políticos, de los partidos y de los medios de comunicación. También se vació la democracia de su contenido social y sin ese contenido social no tiene legitimidad. Entonces, desde el calderonismo para acá, crecientemente, las encuestas internacionales muestran que la gente en México estaría de acuerdo con un gobierno autoritario siempre que le resuelva las necesidades materiales. Yo creo que en la Presidencia de la República están al tanto de eso y por eso se han dado permiso de atentar contra el pluralismo que en buena medida trajo la izquierda. Una de las iniciativas de reforma que pretendía un Consejo Nacional Electoral fuera del gobierno y de los partidos fue del Partido Comunista en 1954. Leí tu artículo en Milenio. Hace una semana les quiero decir que Gibran hizo un recuento muy interesante de cómo se fue trabajando incansablemente. Tú eres muy joven, Gibran, pero a mí me tocó todavía un momento en donde si entrevistabas a alguien de oposición, daba igual, si fuera del PAN, del naciente PRD o de quien tú quisieras, pues era así como, ay, qué raro, ¿no? Hay apertura en los medios de comunicación para políticos que no sean priistas. A mí me tocó vivir eso en primera persona como periodista. Pero creo que tú tocas muchos temas que son muy importantes, Gibran. Por un lado, nos hemos ganado a pulso esta cuarta transformación por el grado de desigualdad que existe en nuestro país, por la cantidad de errores que ha cometido esa democracia liberal, que a lo mejor es lo menos malo que nos puede pasar comparado con el autoritarismo que estamos ya viviendo. ¿Qué pasó? ¿Cometimos tantos errores que nos merecemos esto? Yo espero que no se consolide un régimen autoritario, es decir, yo espero que la reforma electoral no avance y en ese sentido guardo cierta fe en Ricardo Monreal y en algunos de los senadores de Morena que en corto me han dicho que están en desacuerdo, ¿no? Los senadores. Monreal no, es pura confianza que tengo en su criterio. Pero desde luego que sí se ha endurecido pues, el poder de los militares, los despliegues territoriales. Sí, los rasgos autoritarios que el presidente López Obrador tenía han tendido a endurecerse. De todas maneras, no creo que sea algo merecido para la ciudadanía del país. No, pero ¿qué tal para la clase política? Pero para la élite política yo digo que están probando lo mismo que han dado. Y desgraciadamente nos enfrascamos en esa dinámica de venganzas. Por ejemplo, en la marcha que acaba de ocurrir en defensa de la autonomía del INE, Martí Batres
Híjole, no. sale con que hay 10 a 12,000 asistentes. Sí, pobrecito. Es que no saben contar. Claro, es un descaro y es una tomadura de pelo, pero también es una venganza. Porque cuando nosotros marchamos, más de 1,000,000 de personas en la Marcha del Silencio, el gobierno federal dijo que no habíamos sido 1,000,000, que habíamos sido, si acaso, 100,000, ¿no? Y emprendieron una batalla mediática en ese sentido. Lo triste es que de ambos lados entonces se desprecie la verdad y que quienes llegaron prometiendo un cambio en un movimiento en el que participé se desentiendan de esas banderas para enfrascarse en la venganza. Yo estoy seguro de que si no se hubiera metido el sector privado y el presidente de la República en el año 2006, como se metieron, y la cúpula intelectual que ahora integra algunos de los órganos como el INE, este país sería otro, ya estaría en otra cosa. Ya el gobierno de López Obrador habría pasado, habría sido un gobierno más o menos bueno, tenía una impronta mucho más pluralista entonces. Híjole, pues, perdón, Gibran, pero a lo mejor no estoy de acuerdo contigo. Puede ser que no, nunca vamos a saber porque no sucedió. Te voy a decir por la vejez. O sea, mira, yo fui candidata al gobierno de la Ciudad de México con el partido de Gilberto Rincón Gallardo en el año 2000. Sí, yo andaba ahí con mi papá repartiendo volantes. Ok. Sí. Y te voy a decir una cosa, pues sí has de haber sido chiquitito, pero no me lo recuerdes, por favor. Yo también era una niña, no sabía ni qué hacía. Bueno, pero déjame decirte que desde ese momento, pues vi el rostro autoritario de López Obrador, un rostro misógino, porque yo era la única mujer candidata. No es que te quiera yo echar aquí un rollo de mi vida, por favor, que es bastante aburrida. Platícame, que prefiero pero, las conversaciones que las entrevistas. Pues te quiero decir que yo sí vi esa misoginia, ese desprecio, el considerar que las mujeres pues no somos iguales a los hombres, sino que tenemos que estar de algún modo sometidas pues a la dirección y a la fuerza pues de los machos tóxicos. Y a mí me dio mucho miedo ver de cerquita, porque te quiero decir que me aventé, no sé, 8, 10 debates a lo largo de la campaña y lo vi muy de cerca. ¿Y qué gestos tuvo contigo? Pues ese paternalismo que es tan irritante para las mujeres. Sí, claro. O sea, así de, ay, perdóname, es que tú eres una damita. Tuve que decirlo. O sea, es que son inercias culturales muy arraigadas. Pero no, te voy a decir, por ejemplo, aquí en la sala Carlos me saluda de mi hijo. Estoy seguro de que sin mala intención, pero se trata del mismo régimen social, ¿no? No, pero eso es porque eres joven. Claro, por eso. Sí, pero no porque eres hombre. En mi caso no era porque era yo joven o vieja. Era porque era yo mujer. Por eso. Eso sí está cañón. Lo que te digo es que el patriarcado está estructurado así. Trata a las mujeres y a los menores como dependientes. Y desde luego que en el año 2000 íbamos un poco menos avanzados en eso. Yo estoy seguro de que el presidente no comprende ese cambio y por eso han sido tantos de sus errores respecto al movimiento de mujeres, ¿no? No sí. Entiende la dimensión de ese cambio cultural y lo que significa en la historia de la humanidad. Entonces estoy seguro que esos rasgos los tenía y los tiene. Lo que sí creo es que de 2000 a 2006 vimos a un López Obrador en que sus defectos estaban atemperados por sus virtudes. Era un hombre desde luego muy trabajador, terminó todas las obras que los gobiernos anteriores dejaron inconclusas, que fue una de las cosas que a mí me agradó más entonces. Construyó infraestructura polémica, la construyó, la terminó. Hizo un gobierno con niveles muy aceptables de progreso en cuanto a desarrollo social, a disminución de la pobreza extrema, sobre todo, ¿no? Porque hay algunos que apuntan que la pobreza moderada incrementó. Y la verdad es que creo que sí hay un antes y un después, por lo menos entre las personas que participan de la vida pública, con la herida de 2006.
creo que lo que estamos viendo es un rebote de 2006. Pero a ver, Gibran, tú eres un hombre de No lo izquierda. justifico, sí. Tú eres un hombre de izquierda. Pero creo, por lo que te he leído, por lo que he estudiado de ti, que eres un hombre que cree en una izquierda democrática, no corporativa, una izquierda moderna, mucho más cercana, podría yo decir, dime si me equivoco, a una socialdemocracia. Sí, tengo mis asegúnes con el corporativismo. Yo creo que el corporativismo está, digamos, estigmatizado de más, porque es la manera que las clases populares tienen de participación política más frecuente, o tenían, porque ya ni siquiera hay esas estructuras corporativas. Es decir, dentro del corporativismo hay muchos tipos de corporativismo y creo que se puede concebir un corporativismo democrático. Pero claro. Básicamente por ahí andamos, ¿no? Por sí. ahí andamos. Ahora, ¿qué podemos esperar de un candidato que no acepta la derrota? Te voy a decir, no es una frase, pero a mí me encanta como frase. Si a mí me preguntaran, y se lo oí a algún político muy avesado, si a mí me preguntaran qué es la democracia, ¿sabes yo qué te contestaría? Es aprender a perder, es reconocer la derrota. Y el presidente López Obrador nunca reconoció la derrota. No sé si estás de acuerdo conmigo. Yo no soy politóloga, yo soy psicóloga, y de veras me apantalla mucho eso de los politólogos, porque yo creo que me hubiera gustado estudiar eso, aunque me encanta mi carrera. ¿Cómo ves eso? ¿No es la democracia de veras aprender a perder y a reconocer que a veces ganas y que a veces pierdes? Creo que sí. Y ahí no vamos a encontrar un punto de acuerdo, porque yo sostengo que en 2006 quien no supo perder fue el poder y la oligarquía. Si hay que violar la Constitución para comprar spots en radio y televisión y hacer una campaña negra ilegal, ahora, que no tenía sanción, por eso se metieron, ¿no? Pues entonces... ¿Pero dónde están las pruebas? Estaba la prohibición y los spots están ahí, los pueden buscar. Consejo Coordinador Empresarial, López Obrador, un peligro para México. Eso lo compraron privados, estaba prohibido, pero no sancionado. Pero ¿y tú crees que se debe de prohibir la guerra sucia, la propaganda sucia? O sea, todos tenemos que vivir como en el Valle del Verde Jengibre. Y, ay, sí, pues tú eres mi contendiente político, pero... No. ¿Se vale? ¿Tiene que haber censura? No se puede. Para empezar, no se puede. Entonces, ¿qué tanto daño le pudo haber hecho decir que era un peligro para México? Lo que sí creo que los grupos de interés no deberían poder utilizar el dinero como argumento, que fue lo que sucedió en ese momento. Si los partidos hubieran decidido, cada uno, hacer sus spots con el dinero público que les daban entonces para comprar spots y entonces ahí agarrarse a madrazos de lo lindo, bien, pero que llegue Consejo Coordinador Empresarial o el Consejo Mexicano de Negocios, y que lleguen las 5 carteras o las 10 más grandes del país a decir, acá está, eso me parece que es antidemocrático. Pero no, la campaña de contraste no creo que debería de prohibirse, salvo cuando hay claras calumnias, que yo creo que es en los casos en los que se adjudican cosas que se pueden entender como tipos penales, ¿no? Como ahora que sancionaron a ¿Laida? A la dirigencia de Morena por decir traidor a la patria a los diputados que votaron en contra de la iniciativa del presidente. Que la verdad es muy gracioso que se defiendan diciendo que no hay calumnia cuando están señalando de delito sin tener medios de prueba. Además, una cosa muy torpe, pero en fin, no me desvío del tema. A ver, yo te quiero desviar del tema con relación a Morena, permíteme. Sí, claro. Ahorita regresamos a la senda del bien, pero a ver, Gibran, yo creo que detrás de Mario Delgado sí hay, a pesar de que creo que también es una persona con formación, estudió economía, si no recuerdo mal, en el ITAM, pero sí hay una... digamos, voluntad un poco anárquica, ¿no? O sea, él hace solo lo que él quiere y no obedece la ley. Esto creo que tú lo viviste en carne propia. Ahora, ¿cómo
una persona así puede dirigir el partido en el poder. Es una persona que no acata la ley, que no cumple la ley. Y ese no sé, Gibran, si para ti es un mandatorio de cualquier democracia. Una democracia en donde no se cumple la ley no es democracia tampoco. Sí, digo, el problema es que en este país yo te diría que ningún partido cumple la ley. O sea, si aplicáramos la ley electoral, probablemente todos los partidos se quedarían sin registro. Sobre todo por el financiamiento ilícito, que viene de la economía legal y de la ilegal. Cabeceaban en un programa que tuve con Carlos Loret, que decía yo que había dinero del crimen organizado. Sí, dije que de la economía legal e ilegal, pero lo hay en todos los partidos. Lo hay en todos los partidos y hay un aparato de simulación para entregar a la fiscalización. El problema es que esta complicidad se da también en el INE. ¿Por qué la unidad de fiscalización no avanza contra Morena por el financiamiento de Tamaulipas? ¿Por qué no pasó? ¿Por qué no entregaron pruebas? Pero pues yo creo que porque los de panistas y los priistas tampoco quieren que avancen contra las suyas en los diferentes estados. Entonces, Mario Delgado es un producto de ese sistema y un representante inmejorable. Un simulador absoluto, y un gestor de contratos y de dinero para campañas. Pero no pasó, es un dirigente Gibran? político. ¿Qué le pasó? Porque fíjate que cuando yo lo conocí, pues digo... Pues sí, yo lo criticaba mucho porque salía con Claudia X González. Sí, yo pues me parecía pues, como un político, pues, como todos los seres humanos, con cosas maravillosas y cosas terribles. Pero como que se fue degradando la cosa, ¿no? O sea, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué le pasó a Morena? ¿Qué le pasó al presidente? Yo nunca creí en él, pero sé que hay personas inteligentes, capaces, con preparación, como tú, pues que pensaron que realmente era una opción. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En dónde perdió el sentido la 4T y el presidente? Y gente como Mario Delgado. Yo creo que se engolosinaron con el dinero y con el poder. Y también con el prestigio, porque ser opositor te da mucho prestigio y ese prestigio acumulado lo siguen utilizando como si siguieran siendo oposición. Incluso denostando a las marchas por decir que partidos van involucrados. Pues ahora ellos organizan los zócalos desde el gobierno, pues sí, o sea, ¿qué esperaban, no? Y creo que además le agarraron la medida a López Obrador. Quizá cuando era jefe de gobierno no le habían tomado tanto la medida. Pero ahora sí saben que hay que mostrar obediencia absoluta, salamería, y con eso basta para ser aceptado y perdonado. Y entonces, los corruptos de hoy, sea corrupción política o corrupción económica, lo que pasó, en una palabra, lo que pasó con ellos es que se corrompieron, política, moralmente o económicamente. Y los corruptos de hoy saben que si ponen la mano así y dicen, no mentir, no robar, no traicionar, 4T, y ya están libres de pecado. Es como que la penitencia, en lugar de Padres Nuestros, recitan lemas del obradorismo. Y el presidente, por no atacar su propia historia personal y no consecuentar la narrativa opositora de que hay corrupción, no acepta la corrupción. Y eso se convierte en un enorme incentivo para la corrupción. Si con estar del lado de Morena te basta para ser puro, entonces puedes hacer lo que quieras mientras repitas esos lemas y digas que trabajas por el pueblo. ¿Estás protegido con eso? Sí, y entonces esa dinámica que Mario se aprendió muy bien para el equipo de López Obrador y que otros se aprendieron muy bien con Mario mismo, se ha reproducido hasta lo municipal. Y eso es lo que pudrió a Morena, esa corrupción política
Y económica también. También porque les encanta administrar negocios y repartir contratos. Yo desde luego di mi lucha contra eso, la lucha que pude dar. Perdí, naturalmente. ¿Y cómo fue que te lanzaste en algo tan, pues, digamos, osado, Gibran? O sea, porque estabas peleando pues, con unos monstruos. Sí. Pues tenía un poco de esperanza, incluso en el Instituto Electoral, porque iba a organizar las encuestas. Digo, finalmente las encuestas que organiza el INE me ponen en un lugar muy lejano al que las encuestas de casas en los diarios me ponían, que era el tercer lugar, a veces incluso el segundo. Y Espérame, paréntesis. No sé si saben, Gibran Ramírez, para las personas que nos están viendo, quiso ser dirigente de Morena. Y creo que hubiera sido un punto de inflexión importante, Gibran. Sí. Creo que hubiera habido ahí un cambio, pues, hubiera habido aire fresco, perdón. Bueno, entonces, las encuestas. Esa lucha la di precisamente porque yo ya veía todos esos signos de descomposición. Algunos dicen, es que como no ganaste Morena, entonces ya te ardiste y despotricas. No, la cosa no es así. Mi documento programático, porque además fui el único que presentó un programa para el partido, se llamaba Morena Última Llamada, porque realmente me parecía que las cosas ya estaban muy delicadas y en mis recorridos por el país, casi en cualquier lado, la gente se quejaba del candidato a presidente municipal que les impusieron, que era de los caciques de antes, pero ahora con Morena, el delegado de bienestar, de todo mundo. En ese entonces todavía de todos menos del presidente. ¿No? Pensaban que era un problema intermedio. Yo ahora estoy convencido de que eso llega hasta la presidencia de la República. Y después pero él sabe, Gibran, porque fíjate, una compañera aquí muy querida mía, les quiero decir que Gibran ha sido súper tolerante hoy con nosotros porque hemos tenido un chorro de problemas técnicos y científicos. No, es cierto. Hemos tenido una serie de problemas logísticos y una amiga mía, querida colaboradora Italia, te preguntaba, oye, ¿y el presidente se da cuenta, sabe de todas estas irregularidades de las que estás platicándonos, Gibran, o no sabe? Yo creo que le gusta no saber. Ándale, eso me encantó. Sí, ustedes háganle, ¿no? Como lo de las ligas. Ajá. Oigan, yo necesito tanto dinero. ¿Y cómo le hacemos, señor presidente? Ah, no, a mí no me digan. Ustedes vayan a ver cómo lo consiguen. Resuelvan. Exacto, resuelvan. A ver, cuéntanos eso. Y creo que un poco para mantener su mística, porque López Obrador en muchos sentidos es un místico más que un político. Digo, electoralmente es claramente un político, ¿no? Pero no es un político de gobierno tampoco. Le importa mucho su mística, y en su mística el dirigente no debe de corromperse por mundanidades. Y saber y controlar, por ejemplo, el flujo de recursos o de financiamiento es algo en lo que no tendría que meterse, porque es el que va a ejercer el poder. Lo que en teoría puede sonar a una estrategia para mantener la pureza del criterio, se convierte en realidad en una forma de que los poderes económicos dicten la agenda, dependiendo de cuántos recursos acerquen, o relaciones o favores. Porque no solamente es resolver las necesidades inmediatas de las campañas, y por eso Mario Delgado hace candidatos a muchas personas que pueden pagar su campaña. No sé si compran las candidaturas, pero las campañas las pueden pagar. Okay. Y esa es una determinante para ellos, por eso les interesa tanto el control del dedazo, aunque a veces simulen con encuestas que ya dan risa. Sino que además de resolver esa necesidad inmediata, luego se tiene que pagar. Y pagan, como en todo el mundo, con contratos, con gestiones. Y esos contratos y esas gestiones determinan en buena medida el actuar del gobierno. Yo, por ejemplo, escribí algo sobre Grupo Vidanta y
y ahí mandó publicar el señor Daniel Chávez en muchos diarios un desplegado para desmentirme, porque decían que miento. Lo vi. Pero bueno, veamos el ejemplo de Vidanta. Sí. Vidanta apoya al presidente. Dice que desinteresadamente. Pues como todo, ¿verdad? Es bien desinteresada. Sí, es un mundo de altruistas Y digo, las pruebas que había de la relación entre el círculo del presidente y Vidanta, algunas están en YouTube, otras deben seguir por ahí por internet, pero las fueron quitando. Lo que es tener la posibilidad económica de manejar la memoria. Si Vidanta no hubiera tenido esa relación, me pregunto yo, ¿habría podido prescindir tan masiva y despiadadamente de los trabajadores turísticos en la pandemia sin ser sancionado, observado o supervisado por la Secretaría del Trabajo? No lo sé, yo tiendo a pensar que no hubiera tenido las mismas facilidades. Si no hubiera participado de esa manera, no tendría más dificultades para tener proyectos de infraestructura cercanos a sus proyectos turísticos, como por ejemplo un parque eólico cercano a un desarrollo de ellos. Yo creo que aunque no tenga contratos, lo cual además dudo, habría que revisar minuciosamente, esos son beneficios y esas son acciones de gobierno, pero ese es uno. Sí. Hay que tener relaciones para tener recursos para ganar elecciones y hacer campañas como la que ahorita está haciendo Claudia Sheinbaum. Necesitas muchas relaciones de esas y no las vas a controlar todas. Y no todas van a ser con empresarios legales, reconocidos, prestigiados, como Daniel Chávez, sino algunos van a ser dinero ilegal. No hay manera Pero a ver, ahí te va. Se sabe, y tú lo sabes tanto como yo, que alrededor del 70% de las adjudicaciones de obra son adjudicaciones directas, no a través de licitaciones. Y yo te voy a decir una cosa, licitaciones amañadas o no amañadas, sí el porcentaje ha aumentado escalofriantemente, en donde directamente ves pues, la voluntad de favorecer a determinada empresa. Pero te voy a decir algo peor, Gibran, y es el gasto de la Sedena y de la Secretaría de Marina. Yo creo que no hay mayor opacidad que esa. O sea, fíjate que me gustaría muchísimo conocer tu opinión cuando se dice que el Tren Maya es una obra de seguridad nacional. ¿Qué nos están diciendo? Sí, que no. ¿Qué está pasando con todo el dinero que se llevan los militares en esta militarización evidente que estamos viviendo? Y que el presidente parece ser que quisiera seguir y seguir. Digo, hace unos cuantos días, lo viste seguramente también, dijo, no, pero además van a administrar 6 hoteles nuevos, aparte de los otros. Y aparte ahí está la línea mexicana de aviación, o vete a saber cómo demonios le van a poner, y las aduanas, y, en fin, ¿a dónde nos lleva esto, Gibran? Esto sí es muy preocupante, al menos para mí. Es lo más preocupante de lo que está pasando. Sí, desde luego que se manejan en total opacidad y el público en buena medida mira hacia donde el presidente quiere. Casi todo el mundo. Por ejemplo, cuando se hace el discurso de la austeridad republicana respecto al Instituto Nacional Electoral, cabría contestar al oficialismo que miren el presupuesto de la Sedena y que miren los informes filtrados de la misma Sedena que hablan de todos los privilegios en el ejército, que ahí sí se viven duramente. Se han generado 2 estamentos militares, por lo menos. A los amigos, obras, contratos, construcción. Y a la tropa y a los generales que no sean amigos, pues no sé, váyanse a Zacatecas o a Michoacán o a alguno de los lugares donde el ejército ha incrementado su despliegue territorial. Infructuosamente, sin beneficios para la sociedad. Sí,
Desde luego yo creo que ha traído beneficios para algunos segmentos de la sociedad, pero para otros no. De hecho, ha sido el ejército parte actuante del régimen de la violencia. En Zacatecas, los últimos 15 años, sin interrupción, ha ido incrementando su presencia el ejército. Pero también ha ido incrementando los hechos de desaparición de personas en los que participa. Hubo uno muy famoso, donde un coronel, junto con la participación de otros 33 soldados, desaparecieron y asesinaron a 7 personas. Lo litigaron después en medios, ¿no? Diciendo que sí, pero eran del crimen organizado. Sí, pero los ejércitos no deberían desaparecer gente, deberían llevarlos a un proceso y en todo caso tendrían que estar en la cárcel. Bueno, finalmente solamente se condenó a los 4 oficiales que participaron. Pero en efecto no ha generado la pacificación de Zacatecas, sino la consolidación del régimen de la violencia del que participan muchos actores mexicanos, internacionales, estatales y de la economía ilegal. Entonces no ha ayudado, pero se ha convertido en un grupo de presión y poder muy importante, el más importante. Claro, pero... Ahora, esto es continuidad del peñismo. En el Tren Maya, uno de los contratistas más favorecidos es José Miguel Bejos, el contratista favorito de Peña Nieto, el que tiene los negocios con los generales que están ahí entonces, o que arreglan los contratos, y con el gobierno federal, que hace de esta obra de seguridad nacional. Es el mismo entramado económico que con el peñismo, nada más que ahora no tenemos ojos para ver lo que está sucediendo ahí. Durante el peñismo hubo varios trabajos que develaron los entretelones de algunos de los contratos más grandes, incluyendo trenes. Ahora no sabemos bien qué pasa, salvo por la información de Sedena que se filtró, donde dicen que va a ser muy difícil acabar el Tren Maya. Casi dicen que no es posible por las características del terreno. Entonces, ¿quién sabe qué estén haciendo? ¿Cómo estén cambiando el trazo? Todo sin manifestación de impacto ambiental o sin nuevas manifestaciones de impacto social. ¿Cómo están gestionando las expropiaciones? Eso sí se ha sabido un poco más. Pero la verdad es que lo que ha crecido en gasto, en privilegio, en poder, el ejército es muy preocupante. Pero a ver, mientras se debilitan las instituciones civiles. Es que fíjate que antes, en mi época, se hablaba de golpe de Estado. Es que va a haber un golpe de Estado, es que cuidado porque puede haber un golpe de Estado. Los golpes de Estado ya no existen. Ahora los militares, y te puedo poner un chorro de ejemplos, de países latinoamericanos y de países europeos, en fin. Ahora lo que haces es invitas a los militares, los sientas a tu mesa democrática, ¿sí? Porque llegan los gobernantes democráticamente. Bukele, hablábamos hace un ratito de Bukele. Y bueno, pues sí, si el cuate presidente Bukele dice, pues sí, los voy a matar a todos, y el que robe, le meto un disparo en una pata y la gente dice, bravo. ¿Y pena de muerte? Sí, que haya pena de muerte. O sea, esta pues ultraderecha, digamos, que no respeta los derechos humanos, pero que se vuelve muy poderosa porque desde la democracia hace estos cambios autoritarios sentando a la mesa a los militares. ¿Qué está pasando en Venezuela? Exactamente eso. Están los militares metidos ahí hasta el fondo y de la mano el narco, Gibran. Entonces, ¿cómo deshacemos esa trinca infernal? Porque es un presidente electo democráticamente que se va corriendo hacia el autoritarismo, militares sentados en la mesa con todos los privilegios y un narcotráfico que viene a enredar todavía y a enrarecer todavía más el escenario político. ¿Cómo podemos salir de eso, Gibran? Yo diría que tienes razón en tu diagnóstico, pero lo situaría mucho más atrás. Primero, los militares, por su despliegue territorial, sí han gestionado relaciones con el narcotráfico, pues desde que existe narcotráfico en México, ¿no?
pero bueno, ha habido procesos judiciales, incluso algo se ha sabido de cómo participaban de eso, y nunca hubo una reforma a las Fuerzas Armadas significativa en la transición a la democracia. Entonces, conservaron esa autonomía, y por lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso Ayotzinapa, o por lo que te contaba yo de Zacatecas, podemos presumir que han conservado también esa labor de interlocución e intermediación con la economía ilegal. Entonces ese ingrediente ya estaba, no se reformó el ejército en la transición a la democracia, al pluralismo digo yo. Después, Felipe Calderón, por su falta de legitimidad democrática, saca a los militares al territorio, digo, siempre han estado en el territorio, pero empieza esos operativos y se genera una dinámica que Natalia Mendoza llama de cartelización. Es decir, todas las organizaciones locales chiquitas tienen que fundirse en organizaciones más grandes o son desplazadas, porque esto se vuelve una guerra de ejércitos, que además empieza por una deserción masiva del ejército que conforma los Zetas y que empieza a conformar otras élites de la violencia. Las élites de la violencia criminal son élites. Son exmilitares, exfederales, exguardias nacionales, excaiviles, exespías. Todos esos van adiestrando a la gente que llega, pero ellos no se matan, ¿eh? ¿No? Hay los jóvenes precarizados a los que reclutan a veces forzadamente. Pero bueno, no me desvío. Entonces, sienta a los militares a la mesa. Con Peña Nieto empiezan a hacer política de manera pública. No sé si a ti te tocó ir alguna vez al campo militar número 1 a un desayuno o a algo, pero empiezan a llamar... Yo no te manejo mucho los militares, le tengo mucho miedo. Es que yo nací aquí, en México, pues mi papá era exiliado político de un régimen militar, de Pérez Jiménez. Entonces, si hay algo que me produce realmente miedo, me parece algo tan brutal, tan represor, tan generalizando, si tú quieres, porque me imagino que habrá gente también, en fin, son los militares, Gibran. Me parece que no sabemos en México a qué nos estamos enfrentando. Me da mucho miedo. Sí, yo creo que sí es un asunto preocupante. Te decía, lo sientan a la mesa, ya vienen ellos con esa interlocución y esa intermediación con la economía ilegal, y entonces lo que vemos con López Obrador es la radicalización de eso que empezó con Calderón, porque se da cuenta de que para cumplir las promesas de sus proyectos prioritarios, la mayor capacidad institucional que tiene, o por lo menos la más fácil, yo creo que sí había capacidades institucionales que se podían movilizar, es el ejército. Y entonces se entrega al ejército. No está usando al ejército. Pero no es porque él es pues un hombre que no resiste que se le lleve la contraria. Mira, a mí me parece, psicológicamente hablando, que le gusta lo del ejército porque tiene una respuesta binaria, el ejército. Es sí o no. ¿Me obedeces o no me obedeces? No hay matices. Y desde mi punto de vista, López Obrador pues tiene una estructura psicológica de un narcisismo y una inmadurez muy grande, y esto lo hace acercarse pues a este tipo de grupos que creen ciegamente, que obedecen ciegamente. O que por lo menos dicen que obedecen, ¿no? No, claro, y qué bueno que dices eso. ¿No crees que hay algo de eso? Yo creo que sí hay un componente de personalidad. Decía, yo no sé si esos rasgos puedan acendrarse o agudizarse con el deterioro físico. Yo sí vi a un López Obrador, gobernante de la Ciudad de México, igual de duro, pero más dispuesto al debate. O sea, se la pasaba debatiendo con Fox generalmente, pero también debatía con los asambleístas, es decir, daba sus razones, daba números, y ahora cada vez eso es menos, también porque hay menos números verificables Claro. que se puedan utilizar
para hablar bien de la marcha. Pero fíjate que yo no creo que sea por viejito. Yo creo que hay el ingrediente que potencia todos los males es el poder. O sea, yo siento que este afán de poder, esta motivación por controlarlo todo, por hacerlo todo centrado en él mismo, es lo que ha hecho esto. Porque fíjate que a diferencia de lo que dicen muchos, a mí me parece que es un hombre inteligente, hábil, sí, astuto, tiene cero empatía, cero, como buen narcisista, es mi diagnóstico, chafa, porque pues me van a decir mis amigos psicólogos, pues si nunca lo has tenido ahí platicando en una no le has hecho sesión, entrevistas clínicas. Exacto, pero sí te quiero decir, Gibran, que a mí me parece un hombre inteligente. Lo que me parece es que se ha ido volviendo cada vez más autoritario por su cercanía y acumulación de poder. ¿Cómo la ves? Sí, él solía decir que a los hombres inteligentes el poder los atonta, ¿no? Y que a los tontos los vuelve locos. Entonces, claro que el poder presenta una serie de condiciones que naturalmente deterioran el criterio. Sobre todo si te llenas de salameros alrededor, que te dicen que tú pues sí estás haciendo la ¿no? cuarta transformación y quién sabe qué. Sí tiene muchos lambiscones. Pues, yo creo que los puestos políticos más importantes del país, los que deciden más cosas de política, no sé si has visto las declaraciones de Adán Augusto López. Bueno, pero ¿cómo perderme eso? López Obrador es el camino y el destino. Y vivimos en la hora de Dios. No, los tiempos del Señor. En los tiempos del Señor, pero también ahorita la hora que es la mera hora de Dios. Sí. Entonces, para que veas el grado del que ocupa el puesto número 1 en política. El puesto número 2 probablemente sea la presidencia de Morena. Y Mario Delgado, sí tiene una cualidad, es que es bastante salamero con el presidente, ¿no? Oye, ¿y qué pasó? ¿Se peleó con Marcelo? ¿O por qué ya no están? ¿O qué pasó? ¿Tú sabes? Sí, se distanciaron. ¿Se distanciaron? ¿Y por qué? Lo que argumenta Mario Delgado es que cuando Marcelo se va del país, él se queda solo. Uh-huh. Y construye entonces su relación con López Obrador, y ya su relación con López Obrador no es mediada, ya es suya. Ya él es un cuadro del obradorismo, le cumplió a Marcelo, se quedó solo aquí, dando la cara y quién sabe qué. Es la narrativa de Mario. Y desde luego que... ¿Y se alió con Sheinbaum? Sí, con quien le diga el presidente, básicamente. O el círculo del presidente no tiene convicciones, ¿no? Tiene ambición y ya. Ambición vulgar, solía decir López Obrador, no sé, pero a mí me da por seguir diciendo las mismas cosas porque las sigo viendo. Entonces, estos puestos que están disponibles para la mesa que más aplauda, pues han deteriorado o han marcado una dinámica en buena parte de la estructura del poder, en todos lados. Esa dinámica llega a los congresos locales y llega a los cabildos. Fíjate, la mamá de mi hijo, mi compañera, es regidora de un municipio de Coahuila. Okay. Bueno, la grilla en el cabildo es que si se habla bien o se habla mal del presidente y traidores y quién sabe qué, porque lo que hay que hacer es obedecer, aunque ahí tengas que razonar asuntos de otra naturaleza, tengas que ponerte de acuerdo sobre el drenaje o sobre la limpieza de las calles o lo que sea, hay que votarle en contra al PRI y hay que atacarlos y obedecer al presidente. No, ¿qué es eso de andar acordando traidores? Entonces eso descompone toda la vida. Oye, pero es como una cosa estalinista, ¿no? Fíjate que todo lo que hemos estado hablando, a mí de lo que me hace recordar es como de una cosa estalinista. Yo no creo, porque Stalin tenía control. Y lo mismo digo cuando comparan con Echeverría. Sí, está peor. López Obrador quizá pensó que la institución presidencial traía ese control consigo misma y no lo tiene, ¿no? Echeverría fue un autoritario
con una vocación de poder obsesiva y con una capacidad de trabajo tremenda, enfermiza. Recibía en la madrugada directores generales, hasta directores de área recibía. Claro que por eso la presidencia podía funcionar así. En este caso es otra cosa, es más bien como un sectarismo religioso, porque se autoadscriben para sentirse moralmente superiores. Son autosuficientes moralmente. Pertenecer te valida. Claro. No hay que demostrar criterio. La fraternidad universal. Te valida. Es más de esa naturaleza el conglomerado autoritario. Ahora, también las sectas, yo así le llamo a una cúpula de Morena, le digo la secta, porque solamente aceptan esos lemas y no hay que cuestionarlos. A los que mandan realmente en el partido. Sí está Mario entre ellos, pero son varios más que no suelen salir a las cámaras. No los voy a mencionar ahorita, pero luego... ¿No? ¿Luego me dices? Sí. En otro programa. Puede ser. Vamos a pensar. Ándele, ahí ahorita sí. ¿Cómo que no? Ahorita, no. El sectarismo, pues, también genera entornos autoritarios. ¡Hombre! Nada más que la gente se autoadscribe. Y entonces, la lógica es distinta. No es que desde el poder detectes insubordinación y los hagas volver al redil. Es que desde las periferias, un sectario te reporta traiciones. Y ya traicionó. La delación de los nazis. Digo, perdón, pero se parece, Gibran. Bueno, seguramente en autoritarismos de todos los tipos y en formaciones de obediencia verticales, eso suele suceder, ¿no? Hasta en equipos de fútbol, ¿no? Es algo, digamos, que sociológicamente se puede esperar. Gibran, pero sí. Se suponía, yo en eso milité. Sí. Yo por eso no me arrepiento. Reivindicábamos ser un movimiento de mujeres y hombres libres. ¿De qué te arrepientes? Y con esto, si te parece, terminamos. ¿Por qué te alejas de Morena? A ver, dame 2 razones por las que te alejas de Morena. Mira, yo di mi lucha y perdí. Constaté que la antidemocracia y la arbitrariedad es la norma, pero lo que más determinante ha sido para mí ha sido la indolencia del poder ante la continuidad de la decadencia en México. El incremento de la desigualdad. La desigualdad no se mide con encuestas. El presidente presume una encuesta de INEGI. Pero es muy poco probable que a los encuestadores de INEGI les abran las puertas en las casas de Las Lomas o en los penthouses de Polanco. No. Pero además, si les abren, no les van a abrir los dueños de la casa y mucho menos les van a reportar sus estados financieros como ingreso, ¿verdad? Entonces, lo que se mide es extrema riqueza y extrema pobreza. Lo hizo la CEPAL para toda América Latina y el incremento de la desigualdad en México es alarmante. Así es. Por eso y de la pobreza también. Y de la pobreza también. O sea, la desigualdad ha incrementado. Y los oligarcas, pese a lo que se dice en la mañanera, están muy contentos con el presidente. Muy contentos. Han incrementado sus ganancias todos. Todos ellos. Los 5 o 6 que más valen el Producto Interno Bruto se han seguido enriqueciendo mientras la mayoría se empobrece. Y la clase media es la que ha resultado los pequeños empresarios, los medianos, los micros, los mayores empleadores del país. Esos son los que pues, nos hemos visto muy amolados, ¿no, Gibran? Han resistido, pero es verdad que han sido afectados. Eso es lo que sí mide la encuesta. Cuando dice Andrés Manuel que se redujo desigualdad, en realidad se redujo desigualdad entre las clases medias altas con los menos favorecidos por el ingreso. O sea, la desigualdad se redujo abajo porque mucha gente se empobreció, clases medias pasaron a ser proletariado. pobres. Y entonces, en esa encuesta por eso se ve así, pero los ricos de verdad, lo que antes decía Andrés Manuel, la mafia del poder, están contentos. Y yo no puedo cambiar mis valores de un día para otro, ni dejar de ser de izquierda,
ni dejar de luchar contra la desigualdad, nomás porque me dicen que ya todo va bien. La violencia ha empeorado. Con trampas nos dicen que se mantiene. Claro, pero Peña lo dejó en máximos históricos. Y con mucha indolencia, en el discurso oficial no existen los desaparecidos. Y el ritmo de las desapariciones en estos años prácticamente se ha duplicado. Claro. Esto solo habla de que el régimen de la violencia se ha profundizado. Entonces, si se incrementa la pobreza, si incrementa la extrema riqueza, incrementa la desigualdad, incrementa la violencia, si todas esas cosas que tenían que atenderse urgentemente no se atienden, si los programas sociales se gestionan mal, igual según las cifras de INEGI. Y si hay corrupción y opacidad, ¿no? Si la corrupción sigue igual o peor, ¿no? Porque la opacidad, digo, la transparencia no garantiza que la corrupción disminuya, pero probablemente la opacidad sí garantiza que haya incentivos para incrementarla. Si el país además se militariza de terrible manera y las cosas que luego dice el presidente en las conferencias matutinas, podemos verla ahora en Guacamaya, se las dice antes el ejército en un informe. Y no pasa nada. Eso no tiene nada que ver con el proyecto del que hablamos y por el que luchamos desde que yo estoy en ese proyecto en 2004. Entonces, no puedo cambiar mi criterio. Está bien si lo quieren cambiar millones de mexicanos que siguen al presidente López Obrador solo porque sienten muy feo alejarse de él y criticarlo. Pero el presidente se va a ir y el país que nos va a quedar nos va a dar una tremenda cruda cuando se quite esta borrachera de la polarización, porque la viabilidad del país va a estar en duda. En 2050 ya seremos un país de adultos mayores. La estructura de la economía sigue siendo 60% informal. La generación que va a cargar fiscalmente con ese envejecimiento son los niños de hoy. Los niños de hoy presentan millones de abusos sexuales cada año, pues el número más alto de la OCDE. Presentan 3 años de rezago escolar por causa de la pandemia. Algunos están en cuarto, no saben leer, no saben escribir. Van a tener que superar esos problemas en el tiempo que les quede de escolaridad. No van a tener oportunidades laborales más que precarias. Han sido víctimas de orfandad por COVID, por violencia, por desaparición. Otros tienen trauma de desplazamiento forzado. Fuera de las grandes capitales de México, eso se ve en los números, en la estadística, en los estudios sociales, es patente. Ese futuro es el que deberíamos estar discutiendo. Así es. A mí, la verdad, que las grillas de mis compañeros de Morena, que son por la próxima elección, me tienen bastante sin cuidado. Dicen que soy crítico porque quiero ser candidato de la oposición. No me interesa a mí ser candidato a nada. Cuando sienta que debo de dar otra batalla, seguramente que la daré. Pero esas cosas se tienen que decir, porque ese país que va a quedar después de que López Obrador se vaya y estén algunas estampitas y muchos sigan reivindicando su identidad obradorista y la oposición siga con la narrativa de que el apocalipsis de este país empezó en 2018, cuando en realidad viene de tiempo atrás, esos problemas se tienen que atender en la agenda pública o en algún lado. Ese México que vamos a tener para 2050 y en el que nadie parece estar pensando. Esa ausencia, la falta de empatía con ese dolor de esas personas víctimas de la violencia o de la pobreza o de la desafiliación social, esa indolencia del gobierno es lo que me hace alejarme del gobierno y ser un opositor desde la izquierda, es eso. Mi querido Gibran, pues se nos acabó el tiempo, de veras me encantó platicar contigo. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado y ya sé que no quieres volver, pero vas a volver, ahí voy a estar persiguiéndote. El agradecido soy yo. Muchas gracias por esta conversación. Al contrario, Gibran, una conversación
muy inteligente y te reconozco mucho digamos, tus principios, el que no cedas, el que no te dobles y que estés haciendo lo que yo creo que es lo correcto. Muchas gracias, Gracias Gibran. a ti, Tere. Gracias a ustedes por habernos acompañado en una emisión más de Valle de Lágrimas. Gracias a Gibran Ramírez y nos vemos la otra semana. Bye.